Muy buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los medios de cultivo y la composición general. Entonces, inicialmente les voy a explicar pues cómo se clasifican los compuestos inorgánicos y básicamente se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Entonces los macronutrientes hacen referencia a elementos esenciales que se encuentran en forma de sales, que en este caso pues se pueden encontrar como calcio, magnesio, azufre, y en cambio los micronutrientes pues también son formas de sales, pero se encuentran en iones como iones ferrosos, de cobre o de manganeso. Entonces, tenemos la segunda pregunta, que básicamente son ejemplos de los compuestos orgánicos, y en este caso pues tenemos lo que son los carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. Entonces los carbohidratos pues pueden ser lo que es la sacarosa, maltosa o almidón. Las vitaminas tenemos la tiamina, biotina, el ácido fenólico o incluso el ácido ascórbico o pantoténico. Y tenemos los aminoácidos que son la prolina, glicina o la L-glutamina. Pasando a la clasificación de elementos mayores y elementos menores, pues tenemos que los elementos mayores pues son aquellos que se encuentran en abundancia en los suelos. Entonces pues tenemos lo que es el nitrógeno, que es el primer elemento mayor, que es responsable del crecimiento de las plantas. También tenemos el fósforo, que es el segundo elemento mayor, que pues usualmente no existe otro nutriente que pueda sustituirlo, ya que este actúa en la fotosíntesis, mejora la calidad de las frutas, verduras, cereales y permite soportar a las plantas lo que son inviernos muy duros y aumenta la eficiencia del uso del agua y la resistencia a las enfermedades en algunas plantas. Por último tenemos el potasio, que pues ayuda a la planta a hacer uso más eficiente del agua. Usualmente este se absorbe en su forma iónica y sus funciones son muy conocidas debido a que este está ligado al metabolismo de la planta. Y es importante en la formación del fruto, activa enzimas, mejora la calidad del cultivo y al igual que el fósforo, pues este aumenta la resistencia a enfermedades y a la tolerancia al frío. En cambio, los elementos menores son aquellos que pues están en cantidades más pequeñas en los suelos y las plantas los consumen en pequeñas proporciones. Entonces aquí en este caso pues tenemos ejemplos que son como el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc, el níquel y el cloro. Continuando con los aspectos mínimos de los medios de cultivo, también tenemos que, pues, de dónde se obtiene o qué se usa como una fuente de carbono. Como fuente de carbono, en su gran mayoría se utilizan carbohidratos, como por ejemplo la sacarosa. También es necesario utilizar fitohormonas o reguladores del crecimiento, pues en estos cultivos celulares vegetales, y las más empleadas son las auxinas, citoquinas, las giberelinas, el etileno y el ácido abscísico. Estas se van a caracterizar porque se van a expresar y van a tener una acción en lugares distantes de su sitio de síntesis. Como podemos ver en la imagencita, pues unas están en el tallo, otras están en las raíces, en las hojas, pero bueno. También otro aspecto a tener en cuenta que es muy importante es las condiciones técnicas que utilizamos para esterilizar un medio de cultivo. Entonces, para los medios de cultivo se requiere pues por lo menos autoclavar el medio a una atmósfera de presión, una temperatura de 120 grados centígrados, y por lo general se hace por 15 o 20 minutos. O en caso de que tengamos un medio de cultivo que sea termolábil, podríamos emplear una filtración por membrana. Finalmente, por ejemplo, si tuviéramos un medio de cultivo que requiere un antibiótico y dos hormonas de crecimiento y ambos compuestos son termolábiles, pues ¿cómo lo haríamos? Pues entonces buscando encontramos que cuando tengamos un medio de cultivo y tengamos que agregar estos dos compuestos, se puede emplear la filtración por membrana como un método de esterilización. Sin embargo, si tenemos un medio de cultivo que no es termolábil, podemos previamente, antes de añadir pues las hormonas y el antibiótico, autoclavar el medio. Y también es importante resaltar que cuando vayamos a añadir el antibiótico, que sería pues lo primero que haríamos, es recomendable hacerlo después de bajar el medio del baño María, sin dejar enfriar demasiado, pues para que se facilite la disolución del antibiótico en el medio.
y luego se pueden agregar las hormonas antes de que el medio de cultivo se termine de gelificar. Esto sería todo, muchas gracias.